El Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. El día de hoy tomamos el texto que se encuentra en Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, versículo 13 en adelante. No son muchos los versículos que vamos a leer hoy, pero bueno, son dos o tres versículos importantes, interesantes. Acá la palabra del Señor nos relata el episodio cuando los discípulos del Señor volvían a su tierra luego de la crucifixión de Jesús. Todavía ellos no se habían quedado en Jerusalén esperando para ver si resucitaba o no, sino que una vez que lo vieron muerto dijeron, bueno, ya está, y se volvieron a su tierra, ¿no? Bastante fácil era su decisión, ¿no? Poco compromiso con el Señor Jesús. A veces hay discípulos así, son personas prácticas, personas que toman decisiones apresuradas, que no analizan en el Señor las cosas, sino que analizan a través de su mirada, de su impresión, de sus emociones, ¿no? Sus emociones los envuelven y, bueno, los hace tomar decisiones equivocadas. Versículo 13 dice aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Bueno, el relato es largo, conocemos cómo es el final. El Señor Jesús le habla, los va convenciendo a través de la palabra, y ellos recibían la palabra de Jesús y ardía su corazón, es lo que describe las Escrituras. Finalmente el Señor se hace luz delante de sus ojos para que lo vean, lo reconocen y desaparece el Señor, ¿sí? Ahí se dan cuenta que fue el Señor resucitado y en vez de volver a ir a Emaús se vuelven a Jerusalén, el lugar donde nunca debían haberse ido. Recordemos algo, cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, Él entregó su vida, pero Jerusalén estaba gobernada en ese momento por Satanás y todos sus demonios. Todos los demonios que el diablo pudo traer, los trajo y los depositó en Jerusalén. Él movilizó a toda esa gente, la convenció para que pidieran la vida de Jesús y para que pidieran que muriera Jesús en la cruz del Calvario y liberaran a Barrabás. Él fue el que movilizó todas las cosas, que hizo que los discípulos lo negaran, huyeran. En fin, todo lo que sucedió fue obra del enemigo actuando porque pensaba Satanás que matando a Jesús en la cruz del Calvario, él iba a quedarse a cargo de todo, de toda la tierra y de todos los hombres. Bueno, eso es justamente lo que no sucedió. Como murió un inocente, algo que la Biblia dice que no podía suceder, bueno, Jesús entregó su vida allí en la cruz del Calvario y venció a Satanás. Satanás pensó que ganaba y en definitiva fue derrotado con las mismas armas que él utilizó. La humillación, la entrega, la santidad de Jesús, el compromiso, la obediencia, lo llevaron a entregar su vida por todos nosotros y a darnos victoria. El accionar de estos dos discípulos tiene que ver con esa opresión. Cuando hay opresión en la mente, el diablo va sembrando pensamientos hasta que generan una amargura. Esa amargura era lo que los gobernaban a ellos. Y decidieron volverse de manera práctica, de manera apresurada, impulsiva. Bueno, todo lo que ya dijimos. Estaba mal, pésimo estaba, no mal, pésimo. Pero era todo la obra de Satanás. Muchas veces la amargura, ¿no?, la carga en nuestro corazón, el enemigo va sembrando, nosotros no hacemos nada para quitarnos esa carga cuando el Señor nos dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. No hacemos nada para sacarnos esa carga, perseveramos, casi podríamos decir, en la carga que tenemos, la amamos, la abrazamos, nos unimos a ella,
¿sí? Y esto hace que nosotros no podamos tener una mirada clara de acuerdo a nuestra posición en el reino de Dios de las situaciones que reinan. El versículo 16 dice: mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. La manera de la escritura daría la sensación que es un milagro, como que un ángel le pone la mano en los ojos para que no vean y así escuchar la voz de Jesús, que Jesús los fuera convenciendo a través de la palabra y hacerlos reflexionar y tomar un camino diferente al que estaban tomando. Pero la palabra del Señor nos muestra en otros pasajes que cuando el corazón está cargado, no podemos ver la salida que tenemos. Bueno, el caso quizás más fuerte es el caso de Agar e Ismael. Agar era una sierva egipcia que había, con anuencia de la esposa le pidió a Abraham que tuviera un hijo con su sierva porque ella es estéril. Era una costumbre que se permitía en aquellos tiempos, no es que esté bien, realmente eso no está bien, pero bueno, en aquellos días se permitía y era algo habitual. Cuando una mujer era estéril, ella le daba la sierva a su marido solamente para concebir. Y así sucedió. Agar tuvo un hijo que llamó Ismael, ¿sí? Y bueno, cuando este chico ya era grande, un adolescente, resulta que Sara, la que era estéril, concibe y da a luz a Isaac. Bueno, cuando hay problemas entre los dos niños, Isaac le dice: bueno, mira, el que va a heredar va a ser el mío, así que agarrá a esa sierva, agarrá a ese niño, dale algo y que se vaya, no los quiero acá. Abraham le pesó esto, pero Dios le dijo: escuchá lo que dice tu esposa, e hizo tal cual lo que Sara le había sugerido. La despide a Agar, y Agar se va con una amargura, se va con un dolor. Claro, imagínense, se siente usada, ¿verdad? Y tenía razón esta muchacha. Y esa amargura no la hizo ver que Dios la estaba llevando y la llevó hasta un lugar donde había agua. Y ella estaba allí y no veía el agua. Y el muchacho, ella se abandona y dice: bueno, vamos a morir acá de sed, el muchacho y yo. Ella ya se entregó, ya se rindió, no tenía más fuerza para pelear. Y el muchacho, Ismael, empieza a clamar a Dios. Entonces Dios le habla a Agar, le dice: Agar, ¿no? Y le habla y le dice que ese muchacho, él lo va a bendecir, que se quede tranquila, que él está con Agar. Y entonces se le abrieron los ojos a Agar y vio que había delante de ella una fuente. La amargura es la que nos ciega. La amargura es la que impide que nosotros veamos que estamos parados en la bendición del Señor. Y esto es algo que habitualmente le pasa a los creyentes. Creyentes que dejan que la amargura crezca, que dejan que las cosas, las cargas crezcan y que avancen en su corazón. No la cortan llevándola a la cruz de Cristo, sino que allí están cavilando, pensando constantemente aquello que el enemigo les sembró. Satanás les sembró eso justamente para que ellos estén haciendo lo que están haciendo y no ver que el Señor los está bendiciendo. Estos dos hombres que se volvían a su tierra no veían que estaban en victoria, que Cristo había vencido. No veían que era el momento más importante en toda la humanidad. El pecado de toda la tierra, no solamente de ese momento, sino de todos los años que vendrían, era limpiado a causa de la sangre de Cristo. Ellos eran testigos de la victoria más grande que va a suceder o que sucedió aquí en la tierra, y sin embargo, por la amargura de la situación, por la opresión de Satanás, ellos no veían lo que tenían que ver y se volvían a su tierra, a sus labores, abandonando el servicio que habían abrazado cuando caminaron con Jesús. El peligro de la amargura es que nosotros nos veamos la bendición que tenemos hoy y la bendición que estamos
casi a instantes de alcanzar, ¿sí? El Señor nos ha dicho más de una oportunidad que tenemos que dejar todo peso y el pecado que nos asedia, Hebreos, ¿sí? Dejarlo a los pies de Cristo, entregar la amargura. La amargura viene de parte de Satanás. Satanás nos induce a creer cosas que nos amargan y nos dañan el corazón y nos quitan la visión espiritual de las cosas que estamos viviendo en este momento. Probablemente alguno de los que me está escuchando está a punto de recibir la bendición esperada, pero porque tiene su corazón amargado, no ve que está a punto de alcanzar aquello que tantos años esperó y anheló. Por eso en este día entreguemos nuestras cargas al Señor, quitémonos toda amargura. Si no estamos muy seguros, hagamos ayuno. El ayuno rompe cadenas internas. Hagamos ayuno, busquemos la presencia del Señor. Porque tal vez estamos amargados por este día que nos parece que es un día de derrota y realmente es el día de la victoria. Oramos, Señor y Padre, en este día te damos gracias. Te bendecimos, Señor, y si hay personas aquí que están con amargura, con preocupación, con situaciones que los embargan, Señor, en esta hora la puedan entregar a ti, Señor. Fácilmente, con una oración como esta: Señor Jesús, te entrego toda carga, te entrego toda amargura, limpia mi corazón, tu sangre me ha limpiado todo pecado, y yo recibo ahora la liberación de toda amargura, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El Señor le bendiga ricamente.